Tal vez tu drop suena plano, sientes que le hace falta fuerza, quieres que en el momento que entra el drop estalle fuertemente. Y tal vez lo que estás pensando es que agregarle más capas, más audios o más capas de sintetizadores es la solución. Pero créeme, estás yendo por la dirección contraria. Entonces quédate en este video porque te voy a mostrar cómo hacer que tu drop explote desde la mezcla sin agregar una sola pista. Muchos productores, cuando sienten que su drop no suena lo suficientemente fuerte, cometen el error de saturarlo con más capas, más kicks, más ruidos, pero esto solamente crea una mezcla turbia y sin impacto real. La clave está en la percepción, y en este tutorial te voy a enseñar cómo manipular esa percepción a tu favor, usando automatizaciones creativas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a estar utilizando automatizaciones estratégicas, enfocadas en la saturación, imagen estéreo, ecualización, procesamiento mid-side y algunos efectos paralelos. Estas automatizaciones permiten que el drop aparezca más fuerte, sin romper la mezcla. Así que no siendo más, mis brothers, vamos a trabajar. Antes de iniciar, estas automatizaciones la pueden aplicar en cualquier tipo de DAW, así que fácilmente las van a poder adaptar a sus estaciones de trabajo. En el transcurso del tutorial recomiendo ciertos componentes, sin embargo, pueden probar con sus favoritos. En realidad la mezcla no es una cuadrícula, aquí el proceso creativo es bien fundamental. En este caso estoy utilizando Reaper. Como les digo, ustedes pueden utilizar cualquier software de producción. Aquí tengo mi proyecto de mezcla dividido por stems. Y hay una particularidad, y es que tengo varias automatizaciones, y estas son las automatizaciones que les quiero explicar. Sencillamente tenemos de color rojo todo lo que son percusiones, de color azul tenemos todo lo que son las líneas de bajo, todo lo que tiene que ver con la parte grave del track. De color amarillo tenemos las vocales, de color café clarito tenemos los efectos, los ambientes o pads de color morado clarito, luego tenemos los sintetizadores principales de un color morado un poco más intenso, y aquí en estos canales tenemos los retornos. Ahora nos vamos a centrar inicialmente en los drums. Si se dan cuenta, en la parte de arriba tengo unos marcadores donde justamente pongo las secciones claves dentro de mi track. Este track tiene 1, 2, 3 drops. Y les explicaré a detalle cada una de estas automatizaciones. Vamos a iniciar con las baterías. Es la primera sección que les recomiendo, ya que el mayor impacto es en las baterías. Y en segunda medida, los bajos. De manera individual les voy mostrando cómo funcionan cada una de estas automatizaciones. La primera automatización que vamos a ver es la ecualización. En este caso, estoy haciendo un high cut. ¿Y esto por qué lo hago? Si se dan cuenta, esta parte de la entrada que tenemos aquí es el intro, y donde está el drop quiero generar la primera intención. ¿Y qué mejor manera de generar esa intención que con los brillos? ¿Qué procedo a hacer aquí? Aquí hago una automatización donde hago un corte en los brillos y luego recupera el color natural de esos brillos. Vamos a verlo en este panorama. En el intro tenemos un corte interesante a los 7800 kHz. Este corte puede ser a gusto. Pueden cortarlo a los 8000, a los 9000, a los 10000. Lo importante es que sí se sienta que hay un corte. Y cuando ya llega el drop, si se dan cuenta, se abre por completo. Vamos a escuchar este cambio interesante. Si se dan cuenta, este mismo corte lo llevo en el break, en el segundo drop se abre, en el segundo break vuelve y se cierra, y en el último drop vuelve y se abre. A pesar de que se haga este corte en estas secciones, no sientes como que perdiera totalmente el brillo las percusiones. En cambio, cuando se abre en el drop, pareciera que se ganara mucho, como si se tratase de alguna saturación o como si agregaras unas capas adicionales de hi-hat. Haciendo esta automatización, de hecho, vas a notar un gran cambio en tus drops, sin agregar una capa de hi-hat adicional, haciendo todavía más estridente el drop y en algunas ocasiones muy cortante. La segunda automatización es el control estéreo. La verdad es una de mis favoritas porque da la sensación de que el drop suena mucho más expansivo, dando ese realismo de amplitud. Es muy sencillo. En este caso, lo que estoy haciendo es automatizar el control estéreo width del control B2 de Brainboards. Aquí notan que en el intro está a 34%, pero cuando entra en el drop queda al 100%. Entonces, en realidad no es que yo le agregue más estéreo, no, es que yo
optimizo el estéreo que ya viene con las percusiones. Vamos a escuchar el cambio que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en los puntos donde se cierra va a tener más esa sensación mono. Es bien interesante porque en combinación con la ecualización da una bonita percepción y esto es perfecto para el drop. En realidad aprovechando ya los elementos que tiene la composición. Casi por lo regular las percusiones vienen con un estéreo controlado y vienen con un estéreo muy bonito. Como les decía al inicio del tutorial, es saber jugar con esa percepción. Tenemos esa automatización en el break. Perfecto para cerrar aquí este punto y volver a entrar en el drop. Luego en el segundo break volvemos a tener esa automatización para volver a abrirse completamente en el último drop. Con esto tenemos dos automatizaciones que para mí son de las más importantes. Y si los aplicas en estos momentos en tus drops vas a notar un cambio de percepción bien interesante. Quiero aclarar que todas las automatizaciones las estoy haciendo en el grupo de los drums, donde están incorporados todos los sonidos de las baterías. No los estoy haciendo de forma individual o solo los hi-hats. Aquí esto se está aplicando a nivel de grupo. Para esta tercera automatización la estoy haciendo en una compresión paralela. ¿Qué quiere decir? Que mandé toda la señal de los drums a este canal con una compresión fuerte. De alguna otra manera, esto lo que me va a permitir es sacar a relucir ciertas características de mi batería. Algo de los transitorios, algo del punch, ciertas cositas en los brillos. La verdad es que es muy sutil, pero súper efectiva este procesamiento paralelo. Solo que acá lo que hago es automatizarlo. Lo que viene acá es que en el intro se va a escuchar las percusiones bien, se van a escuchar estables, pero cuando entra en el drop, allí ya va a tener una característica interesante las percusiones. Yo solamente las suelo aplicar en el intro, como se dan cuenta aquí, como en el primer drop. De ahí mantengo la automatización plana. Ustedes pudieran hacer una automatización más creativa en donde en el break pueden bajar un poco la compresión paralela y luego volver a retomarlo en el drop. Notamos que en realidad hay un carácter en las percusiones, en esos transitorios, en esos brillos, y es perfecto para la entrada del primer drop. Por eso me gusta hacerla siempre como en el inicio. Para la compresión paralela me gusta utilizar el API 2500 por el carácter que le da a las percusiones. Y con esta compresión fuerte, como pueden ver aquí en los parámetros, puedo sacar esos pequeños detalles de la percusión. Para esta cuarta automatización la hice exclusivamente en el kick. Esta técnica de hecho se la copié a uno de mis ingenieros favoritos, Andrew, que la verdad saca unas técnicas geniales y me gustó muchísimo esta en particular y está perfecto para el drop. Aquí también de hecho no sé por qué no lo hice en el break, por si tienen kicks. Ya sé por qué no lo hice acá. En el break no lo hice porque aquí en esta sección yo no tengo kicks, entonces no había necesidad, por eso lo dejé plano. Pueden notar que en esta compresión, porque en realidad es una compresión paralela para solo el kick, en donde estoy comprimiendo básicamente fuertemente ese kick y estoy sacando ese detalle, esa característica del punch del kick con este compresor, el Puy Chill 670 de Waves. Van a notar inmediatamente cómo entra y aquí automáticamente se siente esa pegada de kick y se siente muy natural, con mucha fuerza. Vamos a escuchar. Me gustó mucho hacerlo con este compresor porque no tuve problemas de fase, noté una gran definición en el punch del kick debido al carácter que imprime en sí este compresor. Ya llevamos 4 automatizaciones y hemos podido notar un gran cambio de la percusión en los momentos claves, en este caso dentro del drop.
Luego pasamos a la quinta automatización. Cuando ya tengo definido la percepción en donde quiero que se escuche expansivo el drop, en donde deseo tener esas transientes como definidas, ya lo que busco en este punto es darle carácter, darle alguna textura. ¿Y qué mejor que hacerlo con una saturación? En este caso me voy con el Soundtoys, el Devil Lock, muy brutal. La verdad es que le da esa textura, ese carácter que estoy buscando. Y aquí tengo una automatización en donde la tengo muy clave, porque justamente lo que hago es abrirla en el drop, como pueden notar, cerrarla en el break, porque aquí, a pesar de esto, las percusiones no quisiera que tuvieran ese carácter acá, ya que tengo ahí ambientes, tengo atmósferas, tengo vocales, y ya esas tienen un carácter impreso. Vuelve la automatización en el drop, aquí en el break vuelve y la desciendo. De hecho, le bajo un poco para que sea casi perceptible, y luego en el último drop regresa el carácter. La configuración va a gusto, la verdad. Dependiendo del track, ustedes pueden hacer que ese carácter suene más oscuro, más sucio, más estridente. Yo creo que depende mucho de lo que quieran lograr. Vamos a escuchar esto en contexto. Ya hemos terminado las automatizaciones claves para las percusiones. Ahora vamos a pasar para la parte de los bajos. Al final vamos a escuchar todas estas automatizaciones en contexto. Para esta primera automatización en el bajo, no la vamos a estar haciendo antes del drop, sino después. En realidad no va a reforzar nada del drop, pero va a darle la intención que necesitamos, y es en los breaks. Como pueden ver, aquí tengo una automatización en el break 1 y en el break 2. Y esta automatización es de ecualización. Como pueden notar, en realidad esta automatización lo que está cortando son los graves. Y es perfecto, porque lo ideal en el break para darle una muy buena percepción es evitar que hayan demasiados graves acá, para que la intención del break al drop, solo el drop tenga los graves completos. Entonces aquí hacemos una pequeña automatización. Vamos a escucharlo. Esta automatización como tal no tiene la intención de reforzar el drop, pero sí de mejorar la percepción del drop, adelgazando un poco los graves en los breaks. Si tienen un rise up o si tienen un boil up, la tensión o la subida, como le quieran llamar, esta automatización es perfecto por si tienen de pronto sonidos graves dentro de esta sección. Ahora nos vamos para la segunda automatización, y es de mis favoritas. Básicamente lo que estoy haciendo es dándole una amplitud estéreo a ciertas frecuencias del bajo, y lo hago, como pueden notar, vamos a seguirnos aquí con los marcadores, que lo estoy haciendo aquí en la automatización, en el drop y en el drop. Es perfecto hacerlo allí. Y en los breaks lo que hago es que cierro esa amplitud. Aquí lo estoy haciendo con el Ozone, el Imager, y lo estoy haciendo exactamente de los 300 hercios en adelante. En este caso porque mi bajo tiene ese rango frecuencial en la zona más media, es un bajo un poco más metálico. Entonces quería que esas notas metálicas tuvieran una cierta apertura. Vamos a escucharlo cuando entra en el drop. Lo voy a apagar, lo voy a prender para que escuchen esa apertura que da brutal.
Como pueden notar, apliqué bastante amplitud estéreo en este rango. Aquí lo que hice fue usar el Stereo Ease para agregarle algo más, y en el modo 2, que creo que es el que mejor le calaba allí al bajo. Vamos a notar que justamente en el inicio se siente más cerrado el bajo, como más mono, y cuando entra en el drop, ¡fuah!, se siente esa apertura. Y no estoy haciendo algo del otro mundo, simplemente estoy jugando con el estéreo en cierto rango frecuencial. No lo hago en las zonas graves para evitar cancelaciones de fase, para evitar que el bajo se me profundice demasiado y se me expanda, que yo lo que quiero es que se mantenga sólido. De 300 en adelante me gusta jugar con esta automatización. Ahora nos vamos con la siguiente automatización. Quiero contarles que esta automatización es bien experimental. En realidad lo hice fue probando, pero tiene una característica interesante, y es que funciona perfectamente para aquellos bajos que son muy estridentes, aquellos bajos que tienen mucho brillo, que tienen mucha información o mucha carga armónica, especialmente en los medios altos. Noté que si lo hacía en bajos demasiado sub, demasiado oscuros, no me daba una buena sensación, una buena percepción. ¿Cómo funciona esta automatización? Es la que tengo aquí en la parte de abajo, y la tengo por momentos. Está interesante porque en un punto la automatización se abre, se cierra, se establece, vuelve y se abre, teniendo en cuenta pues los momentos que tiene el track. Y la hice con el Mid-Side Matrix de Good Hertz. Es sencillo, es súper fácil. Automaticé el mid y el side. Básicamente es eso. En este caso lo que hice fue automatizar el side, los lados, el estéreo, esa parte amplia del bajo. Podemos notar que tenemos un cierre del side. Por eso es que este bajo en este punto se escucha como monofónico, cerrado, porque se le reducen esos lados. Luego acá notamos que el componente se apaga, recuperando el side original del bajo. Por eso se siente como una apertura súper interesante en el bajo. En realidad no le estoy agregando nada. Estoy aprovechando ya el estéreo que tiene el bajo como tal. Van a notar que más adelante la automatización se abre acá. Y es justamente porque le aumento un poco más los sides. Y es porque en esta parte el track ya comienza a dar un desenlace para el drop. Y vuelve y recupera. Si notamos, esta automatización está enfocada en el break y es perfecto. En el break van a notar que por lo general siempre se siente un estéreo más amplio. Pueden analizar la gráfica del break para que noten que allí los lados son mucho más amplios. Se nota más profundidad, más ambiente, reverberación, delays, resto de cosas se sienten en los breaks y en las subidas. Entonces es muy normal que encontremos estas automatizaciones. Por último tenemos esta automatización enfocada en los ambientes, en los pads, puede ser en los strings, en todo este colchón que normalmente viene en los tracks. Y también está en un punto bien interesante. Por ejemplo, en el intro, aquí en esta parte, entrando, notamos que por lo general se cierra para que cuando entre el drop se escuche esa percepción expansiva. ¿Qué hacemos? Con el Mid-Side Matrix cerramos un poquito el side. Más adelante en el break volvemos a retomar la automatización, pero de hecho ampliamos un poco porque la característica del break es más tener esa percepción un poquito más amplia, más expansiva. Muy bien, mis brothers, ahora vamos a analizar todo en contexto, cómo se comporta el drop. Voy a estar mostrando las percepciones que se van generando en cada una de las secciones gracias a las automatizaciones que hemos hecho.
Estas automatizaciones no solamente te pueden servir en el drop, lo puedes hacer en los breaks, lo puedes hacer en las tensiones, en las subidas. Desde que sepas cómo manipular esa percepción, estas automatizaciones te van a servir en el transcurso de todo el track. Estas automatizaciones, aunque sencillas, van a hacer que el track suene mucho más dinámico. Recuerda que lo que hace que una mezcla suene profesional no es la cantidad de plugins que usas, sino cómo controlas lo que ya tienes con intención. Ya saben, mis brothers, que las inscripciones del Bootcamp están abiertas, donde enseño estas técnicas y muchas otras más en diferentes géneros musicales. Toda la información la van a encontrar aquí en la descripción. Si quieres estar al tanto de todas estas técnicas para que paso a paso tus canciones suenen más profesionales, no olvides suscribirte y déjame en los comentarios qué otras temáticas o temas te gustaría ver dentro del canal. No siendo más, mis brothers, los dejo con este video que sé que les va a ayudar bastante.